¿Cómo están? Buenos días, señoritas y caballeros. Hoy empezamos el proyecto 3 de la actividad que está vinculada con todas las materias, el proyecto interdisciplinario. Y el tema de esta clase se va a llamar los avances de la tecnología. Vamos a ver hoy día una línea del tiempo, o vamos a tratar de ver una línea del tiempo y delimitar de dónde viene el ser humano y a dónde ha podido llegar. Es decir, al hablar de línea del tiempo, para que usted tenga una ayuda a memoria, recuerde cuando usted estaba pequeño y ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado estudiando, y ha tenido cumpleaños, y ha tenido reuniones, y ha tenido muchas cosas. Eso es la línea del tiempo. Pero esta línea del tiempo la voy a presentar yo desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cuál es la finalidad de esta línea del tiempo? Es poder observar los avances que ha existido con la tecnología. Para poder desarrollar esta actividad, siempre se trabaja con un objetivo. Y les voy a presentar los objetivos en esta mañana. Tengo dos objetivos, porque un objetivo es científico y el otro objetivo es humanístico. El objetivo nos dice que dos estudiantes comprenderán que la ciencia, la tecnología y la sociedad se relacionan entre sí para brindar oportunidades equitativas y responder los requerimientos de la actualidad, compartiendo la información con ética y responsabilidad social. Y el segundo objetivo me dice a mí y a todos ustedes que los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y digital mejorarán incluso social y el acceso a la información y comunicación de datos estadísticos, sociales y culturales. Aquí les tengo presentado el proyecto, el objetivo y la maqueta o un prototipo de producto final de el aula del futuro. Voy a empezar con esta aula de aquí, en la cual nosotros podemos observar que existen dos divisiones. Una división aquí, en la cual hay una mesa. Acá tenemos nosotros dispositivos electrónicos, parece que fuesen, o unas ventanitas aquí. Y aquí tenemos unos laptops en la parte más grande. Aquí tenemos también una división, porque aquí tenemos una pizarra, tenemos un reflector, por acá tenemos una mesa, acá tenemos como unos banquitos y vemos bastantes cosas que tienen que ver con la tecnología. Así de la misma manera, aquí nosotros podemos observar otra aula. Esta aula va más dedicada o más diseñada para los más pequeños, porque ustedes ven ahí animalitos y cosas por ahí. Pero de eso se trata esta actividad. Me salí. Y la última es la que está aquí. Es toda un salón grande en la cual nosotros hemos presentado allí una propuesta en la cual ustedes pueden observar que aquí hay computadoras, proyectores, un salón de descanso, unas mesas, pizarras y todo lo demás. Entonces, una vez presentado el proyecto final, yo voy a empezar a hacer una inducción de una clase que se la da ya en otro país, en Finlandia. En Finlandia dice que las normas PISA son unas pruebas que se toman a nivel mundial y Finlandia es uno de los países que siempre saca buenas calificaciones y los países latinoamericanos tienen una baja calificación. Pero vamos a ver a qué se debe este proceso, por qué se lo realiza y vamos a aprender un poquito del entorno donde se desarrolla el estudiante en Finlandia, porque estamos tratando de ver un prototipo y vamos a tratar de ver con lo que existe y nuevamente les digo, vamos a ver de qué se trata. Así que mucha atención, chicos.
to be kids, to be youngsters, to enjoy the life. Students have the shortest school days and the shortest school years in the entire Western world. Bueno, hemos visto parte de un video que lo presenta una televisora mundial en la cual nosotros ya pudimos observar cuál es la característica de el estudio en Finlandia, que parece un estudio muy avanzado en comparación a los estudios que se realizan en Latinoamérica. Pues bien, vamos a hablar de la historia, vamos a hablar de la prehistoria y les voy a pedir mucha atención porque empezamos nosotros con estas actividades que tiene una antigüedad de 2,5 millones de años y también dura este periodo hasta el año 3500 antes de Cristo. Nos dice que las primeras comunidades primitivas, como el ser humano identifica con él mismo y por sí mismo, por medio de esta relación empieza a crear o expresarse por medio de diferentes manifestaciones artísticas en el arte. Es decir, el ser humano en la prehistoria ya estaba vinculado con las artes. En este periodo se inicia la representación de figuras, pero esta carecería de calidad, de claridad y el sexo y los rasgos físicos. ¿Por qué? Porque era desarrollado esto simplemente por unas personas que expresaban nada más se puede decir, su manera de cómo ver las cosas. Ahora, vamos a ver nosotros aquí en la prehistoria tres momentos importantes: el momento del paleolítico, el momento del mesolítico y el momento del neolítico. Son tres etapas diferentes que aportaron en cierto punto al hombre de la prehistoria. El paleolítico empezó hace 1,5 millones de años. El otro, el mesolítico, nosotros vemos aquí, el paleolítico medio, lo tenemos en la parte de aquí abajo. Lo voy a hacer un recuadro. El paleolítico medio, el paleolítico inferior nos dice 1,5 millones de años. El paleolítico medio, 100.000 años antes de Cristo. Y el otro, el paleolítico, también nos comenta aquí el texto que se preparó para ustedes, que tiene cerca de 3,5 millones de años. Es decir, esto de aquí, el ser humano en las cavernas, fue un inicio en el cual hubieron muchos avances. Y de eso vamos a trabajar. Los avances que hizo este ser humano para que en la actualidad nosotros nos sirvamos. En el Mesolítico tenemos una etapa que se llama Epipaleolítico, que empezó hace 10.000 años antes de Cristo. El Protoneolítico, también 10.000 años antes de Cristo. Y en la parte de aquí nosotros vamos a observar el Neolítico, que tiene 7.000 años antes de Cristo. Luego vamos a ir a entrar en la edad de los metales, pero vamos a ver un poquito sobre la prehistoria. Un video cortito en el cual pueden Smile and Learn. 5 cosas prehistoria.
La prehistoria es la etapa más antigua de la humanidad, ya que abarca desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura. Este periodo se remonta a unos 5 millones de años. Sí, has oído bien, hace muchísimo tiempo. Se llama prehistoria porque es anterior a la historia, es decir, anterior a la aparición de la escritura. Según la teoría de la evolución, el hombre moderno, es decir, nosotros, se fue formando a partir de un grupo de primates que fueron capaces de ponerse de pie. Su cerebro creció, y esto le permitió pensar. ¿Sabías que los primeros hombres vivieron en África? La prehistoria se divide en 3 etapas: el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Durante el Paleolítico, los seres humanos eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de pesca, caza y otros alimentos. Sí, has oído bien, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Se organizaban en tribus y vivían en cabañas o cuevas naturales, que decoraban con las famosas pinturas rupestres. En ellas representaban escenas de caza como esta que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? En el Paleolítico se descubrió el fuego y se construyeron las primeras herramientas de piedra. De ahí viene su nombre. Paleolítico significa piedra antigua. Estos primeros hombres fueron progresando y perfeccionando sus herramientas. Así se inicia la etapa del Neolítico, que significa piedra nueva, y se sitúa hace 10.000 años. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales y a cultivar la tierra para conseguir alimentos. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento. Tenían todo lo que necesitaban para sobrevivir en sus poblados. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante: la rueda. Esta sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. También aparecieron otros inventos geniales como la vela para navegar, la alfarería, el telar o el arado. Los seres humanos seguían progresando y comenzaron a construir armas y herramientas de metal. En este momento termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales. La Edad de los Metales supuso toda una revolución, ya que las herramientas de metal eran mucho más resistentes que las de piedra. Con estos nuevos artilugios, los hombres podían cazar mejor y cultivar la tierra de forma más fácil. Esta mejora en la ganadería y la agricultura hizo que hubiera más alimentos, y por ello aumentó de nuevo la población. En este periodo se fueron descubriendo metales como el cobre, el bronce, el hierro o incluso el oro. La artesanía y los transportes también mejoraron mucho, y así fue creciendo el comercio y el intercambio de productos. Esto se conoce como el trueque. La prehistoria terminó con la llegada de la escritura. Es un periodo fascinante, ¿no te parece? Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Ya, entonces hemos visto en esta parte de la prehistoria, podemos decir, muchas particularidades que sucedían. Nos comentaban en el video que el ser humano en un tiempo ya comenzó a trabajar con los metales. Hace 4.000 años antes de Cristo, en la edad del cobre, ya comenzaron a fundir metales, ya comenzaron a buscar una mejor aleación para poder alimentarse y poder tener una cacería exitosa. En la edad de bronce hace 3.000 años, la edad del hierro hace 1.500 años. Y también podemos decir que en este periodo anterior al comienzo de la historia, abarca desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. Es decir, hace miles de años, ellos empezaron ya a expresarse por medio de sus características, por medio de
de que existía una necesidad y ellos lo plasmaban en la piedra porque no tenían un bolígrafo, no tenían un cuaderno para poder escribir. Y también que se lo divide, nos dice aquí, la etapa de la prehistoria en 3 partes, como yo les comenté al inicio: paleolítico, mesolítico y neolítico. La edad de los metales, calcolítico, edad de bronce y edad de hierro. Vamos a ver qué hizo el hombre o qué se realizó en este tiempo en beneficio del ser humano de la actualidad. Nosotros vimos en el video que empezaron a hacer una rueda. Ahí vemos la rueda de algún tipo de piedra. Y con el tiempo esto ha venido evolucionando y ha venido desarrollándose en beneficio de las personas. También vemos que se inventó el fuego. Es decir, en la actualidad es fácil. Voy a la cocina, prendo la estufa, aplasto un botón y se enciende. O con un encendedor o con un fósforo, con algo, lo puedo tener el fuego. Se realizó también la lámpara de mano. Esta era una lámpara de mano, una antorcha era una lámpara de mano, porque el ser humano antes vivía en la antigüedad, no tenía energía eléctrica. El fuego, la lanza, el arco, la flecha, la rueda, la pintura, la escritura, la lámpara, el barco, la ropa, el arado, el molino y nos dice el vidrio. Pero no es que el ser humano realizó directamente un barco, que es grande, ¿no? Un barco sencillo, ahí vemos puras tablas amarradas con algo y tenía para poder trasladarse. Asimismo, la pintura, no es que era una pintura, digamos, hoy la obra de arte del tiempo de las cavernas, pero era una manera de que ellos se expresaban. Una vez que hemos terminado esta parte de aquí, la línea del tiempo avanza y como avanza también transcurrimos nosotros. Nos vamos al año 3000 antes de Cristo y vamos a hablar ahorita de una civilización, una de las más antiguas, que se llamó Mesopotamia. Voy a empezar con esta imagen de aquí. En Mesopotamia pueden ver un salón de clase de ese tiempo. Aquí se ha hecho una ilustración para que usted pueda ver cómo la tecnología o cómo el ser humano ha podido evolucionar. Parte de ello, mire como ustedes ven allí, unas piedras enormes en donde los niños están sentados y aquí vemos un profesor que está haciendo algún tipo de actividad con ellos. Esta era Mesopotamia, un reino muy grande. Vamos a aprender un poquito más de Mesopotamia y nos habla que este nombre se conoce a la zona del oriente aproximado donde está el río Tigris y Éufrates. Aquí vemos nosotros en el mapa. La línea azul y la línea azul. La una se llama Tigris y la otra Éufrates. Son 2 ríos que pasan cerca de Mesopotamia. Esta es la introducción que les puedo decir. Si bien se extiende por las zonas fértiles continuas a la franja, existen ambos ríos que coinciden aproximadamente con las áreas no desérticas, las cuales en el actual Irak, la zona limítrofe del norte, las de Siria, el este de Siria. Las figuras artísticas no demostraban movilidad, eran frontales, manos rígidas, posiciones muy forzadas. Es decir, ya entrando un poquito ya en materia, nos dice que el arte ya era expresado por el ser humano por medio de esculturas, pero estas esculturas no tenían una particularidad de ser poquito agraciadas o un poquito muy estéticas, solamente eran rígidas, pero representaban momentos de lo que ellos querían plasmarnos. También esto podemos encontrar que se han realizado diferentes investigaciones sobre Mesopotamia. Vamos a ver otro video para poder aprender más de esta civilización. No es fácil hablar de una civilización en 2-3 minutos. Estamos haciendo un pequeño resumen del resumen para que usted pueda comprender. Hoy vamos a conocer una de las primeras y más importantes civilizaciones de la humanidad. Hoy vamos a conocer Mesopotamia. La palabra Mesopotamia en griego significa entre 2 ríos.
Y a esta civilización se le llamó así por eso, porque estaba situada entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas fértiles tierras surgieron 4000 años antes de Cristo las primeras ciudades-estado de la humanidad, siendo las más conocidas Ur, Uruk y Lagash. Estas primeras ciudades-estado eran independientes unas de las otras. Para protegerse estaban rodeadas de una gran muralla y en el centro de la ciudad construían el Zigurat, un templo donde vivían los sacerdotes y desde donde controlaban el comercio, las cosechas y los impuestos. El sacerdote supremo tenía el poder político y religioso de la ciudad. En estas ciudades se extendían campos de cultivos atravesados por canales de riego que aprovechaban el agua de los ríos. Con ella regaban los cultivos y daban de beber a los animales. La mayoría de los habitantes eran agricultores y pastores, aunque también había artesanos que vendían sus productos en los mercados. Con tanto bienestar, las ciudades fueron creciendo y los conflictos entre ellas por la propiedad de las tierras empezaron. Estas guerras hicieron que surgieran jefes militares, que poco a poco se convirtieron en monarcas, en reyes. Entre los años 3000 y 1000 a.C., las tierras de Mesopotamia fueron dominadas por diversos pueblos o ciudades. El primero fue el reino de Akkad, luego el imperio babilónico, después el imperio asirio y por último el imperio persa. Ya hemos conocido un poco de la historia de Mesopotamia, pero ¿sabéis por qué ha sido tan importante esta civilización para la humanidad? Pues por varias razones. La primera es porque fue Mesopotamia donde hacia el año 3500 a.C. surgió la escritura. Al principio lo hacían con sencillos dibujos llamados pictogramas. Aquí podéis ver varios. Con el paso del tiempo, esos dibujos se fueron simplificando y se fueron convirtiendo en signos, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme. Esta escritura, como podéis ver en las imágenes, se realizaba con un punzón de madera sobre tablillas de arcilla. Otra de las grandes aportaciones de Mesopotamia fue su arte. En arquitectura crearon el arco y la bóveda, con los que consiguieron construir templos y palacios magníficos. Para decorar las paredes y las puertas de esos templos utilizaron relieves como este, donde el rey asirio Asurbanipal está cazando leones. Por cierto, y antes de despedirme, ¿sabéis qué país es hoy en día Mesopotamia? Pues es Irak. Aquí podéis verlo. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ya, hemos visto entonces un pequeño resumen de lo que fue Mesopotamia, en la que nos expresa diferentes actividades que se realizaban en este tiempo. Y yo voy a hacer énfasis en algo que ya me estaba saliendo, en los inventos que se realizaron en Mesopotamia, hacer un recorderis de lo que nos dijo en el video. La escritura cuneiforme, aquí vemos nosotros los primeros hallazgos de escritura, un alfabeto ya existía en ese entonces. La moneda, ya empezaban a tener valor estos tipos de elementos en los cuales se podían adquirir diferentes cuestiones. La rueda, uno de los más grandes inventos. Entonces la rueda ya viene desde la historia, pero esta rueda de ahora ya modificada, ya se ha tenido un cambio, ya ha tenido un plus. La matemática y el sistema sexagesimal, la astrología, ya podían saber los astros, cuándo llovía, cuándo no llovía, qué tiempo se debía sembrar. El calendario también ya se manejaba
uno de los inventos importantes en ese entonces. El barco y la vela, ya no solamente eran las tablas que eran amarradas, ahora ya tenían una vela en la cual se propulsaba o de esa manera avanzaba el barco por medio del viento que tocaban las velas. El arado, la metalurgia. Y aquí ya viene la parte de los metales. Vamos a ver una página que tengo aquí que me manda un acceso directo, en la cual nosotros vemos en la parte de aquí, nos dice el tema, inventos importantes en Mesopotamia. Aquí vemos la escritura, la moneda, es decir, ya aquí está detallado más de la actividad que nosotros, yo les he presentado en esta mañana. Vamos avanzando un poquito más, aprovechemos que podemos entrar a otro periodo, 3200 antes de Cristo al año 31. Ya estamos cerca del nacimiento de Cristo, porque ya vamos a llegar a la época de 31 años antes de que nazca Jesús, antes que nazca Cristo, y de ahí empieza el calendario que nosotros tenemos. Egipto nos dice aquí, país que une al noreste del África con el Medio Oriente. Data del periodo de faraones, tiene momentos de milenios de antigüedad, ubicada junto al fértil valle del río Nilo, incluidas por las colosales pirámides de Giza, la Gran Esfinge, al igual las tumbas del Valle de los Reyes y el templo de Karnak, bordeado de jeroglíficos de Luxor. En la capital del Cairo hay un monumento otomano a la mezquita de Muhammad Ali y el museo del municipio de los tesoros de las antigüedades. Eso es lo que nosotros estamos viendo ahí. La esfinge y la pirámide son consideradas estas, se puede decir, estos monumentos como patrimonio. Pero en tanto a la educación, los egipcios ya educaban a sus chicos, ya se les enseñaba un tipo de educación en la cual ellos debían ser líderes y aportar en la sociedad también. Por eso vemos nosotros aquí siempre una especie de un profesor, de un maestro muy sabio, en la cual imparte los conocimientos. Y aquí vemos un esclavo o otra persona que está trabajando con el maestro, la cual trae unos papiros. ¿Qué es un papiro? Es un papel producido por el arroz. Y vamos avanzando un poquito más y vamos a aprender sobre el Antiguo Egipto. Vamos, otro video más. Si puro video este profesor van a decir que es, porque, como les dije, son ayudas que nosotros tenemos para poder... Como podéis ver en las imágenes, hoy vamos a hablar de pirámides, momias y faraones. Hoy vamos a viajar al Antiguo Egipto. Egipto es un país que hoy en día todavía existe, situado en la parte noreste de África. Pero lo que llamamos Antiguo Egipto era una civilización que empezó hace más de 5.000 años y que duró aproximadamente 3.000. El origen del Antiguo Egipto comienza con el faraón Narmer, también conocido como el Rey Escorpión, que en el año 3200 a.C. fundó este país a orillas del Nilo. El Nilo es el río más grande de África y era lo más importante que había para los antiguos egipcios, ya que dependían de su agua para poder vivir. En sus orillas desarrollaron toda su civilización y en ellas crecieron todas sus ciudades. El Nilo era tan importante porque Egipto es un país rodeado de desierto y solamente en sus orillas se podían cultivar alimentos. Pero no solo se utilizaba para la agricultura, el río también servía para pescar y cazar, y también lo utilizaban como una gran carretera por la que transportaban en sus barcas mercancías, alimentos o grandes bloques de piedra para sus construcciones. Por todo esto, el Nilo era considerado un dios. De hecho, los antiguos egipcios tenían cientos de dioses. Algunos tenían cuerpo de persona y cabeza de animal,
como la diosa Bastet, que tenía cabeza de leona, o el dios Anubis, que tenía cabeza de chacal. Aunque el más importante de todos fue Ra, el dios del sol, que tenía cabeza de halcón. Los faraones eran los reyes en el antiguo Egipto. En 3000 años de historia hubo muchísimos faraones, pero el más famoso fue Tutankamón. Los antiguos egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso eran enterrados con muchas de sus cosas, muebles, jarrones, ropas e incluso comida. Creían que así las podrían usar en la otra vida. Los faraones, al ser los más poderosos, querían tener las mejores tumbas y lo consiguieron. Estas impresionantes pirámides fueron construidas como tumbas para los faraones. En su interior hay túneles, cámaras y pasadizos secretos. Cuando morían, los cuerpos de los faraones y de algunos nobles eran momificados para conservarlos después de la muerte. Esas son las famosas momias. Las momias se metían en sarcófagos, ataúdes lujosos que estaban cubiertos de bonitos dibujos y jeroglíficos. Los jeroglíficos eran las misteriosas escrituras egipcias. El significado de los jeroglíficos fue un misterio durante milenios. Pero hoy, gracias al trabajo de muchos arqueólogos, sabemos traducirlos y podemos entender parte de lo que dicen. La verdad es que todo lo que rodea al antiguo Egipto me parece fascinante. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Bueno, entonces hemos visto también un pequeño video sobre lo que se realizaba en esta civilización. Estamos hablando de civilizaciones y por eso el panorama es grande, pero lo estamos haciendo de una manera micro, abordando las partes importantes del tiempo, porque estamos hablando de muchos años. Quiero que me comprenda, del año 3200 antes de Cristo al año 31, estamos hablando ya de cerca de 3100 años por allí, 3170 años. Es decir, hubo bastantes cambios. Vamos a ver los inventos que hicieron ellos, para lo cual le voy a dar lectura. Nos dice que fueron pioneros en muchos ámbitos del conocimiento, la astronomía, la medicina, la arquitectura. Los antiguos egipcios también despuntaron como inventores. Eso es en alguna de los patentes faraónicas. El papel era aprovechado, el papiro, como yo les decía, era por medio del arroz que se hacía una base muy fina en la cual ellos podían ya escribir. Ellos hicieron el primer preservativo. Nos dice que lo realizaban con una tela de animal y en la cual ellos tuvieron ese hallazgo. También trabajaron con la ortopedia, es decir, ellos ya forraban huesos cuando se fracturaba a alguien, es decir, ya había estudios. El calentamiento, el calendario solar, el camino pavimentados, la cosmética también. Entonces, esta clase ha sido un poquito larguita, pero nos ha servido bastante para poder aprender en la línea del tiempo y poder desarrollar, poder conocer que nosotros en esta clase vamos a trabajar hasta el año 1200 al año 146 antes de Cristo. Esto es de la antigua Grecia. Esto vamos a ver la próxima semana y con esto terminamos, se puede decir, una de las partes importantes de esto. Ahora, voy a presentar en los últimos minutos. No, bueno, ya quedaría pendiente de todo lo demás. Antes de que termine esto, necesito que prenda su cámara para poder hacer una foto de todos y tener en el registro. Como todas las semanas, siempre se hace un registro de los chicos que se han conectado. Yo les agradezco mucho porque son bastantitos.
Y también les voy a dar lista los chicos que me han entregado los proyectos. Por eso que yo andaba con unas carpetas al inicio de la clase. Me ha entregado Valladares, Coveña, Coello, Guibicota, tengo a Sánchez Kevin, a Victoria Torres, y me falta todavía seguir revisando porque no lo hice el fin de semana, no porque no quería, sino que para que puedan enviar los demás que hacen falta. Así que envíen las actividades, muchas bendiciones, nos veremos pronto, chicos, que pasen bien.